Otro proyecto bien diferente es el que utiliza modelos matemáticos basados en estadística para predecir la evolución de la enfermedad por grupos de edad. Inmaculada Arostegui es profesora de estadística en la UPV y es miembro del Centro Vasco de Matemática Aplicada. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Arratsaldeon. ¿Cómo acaba una matemática en un proyecto colaborando con Osakidetza? Bueno, aunque mi formación de base sí que es matemática, también tengo formación en salud pública y, bueno, de hecho toda mi carrera profesional, tanto en la universidad como en investigación, se ha centrado en el área de la bioestadística. Y en este contexto, pues habitualmente colaboro con investigadores sanitarios y ahí nace un poco. Sí. ¿Cuántos estáis trabajando en este proyecto? Bueno, en este proyecto concreto estamos trabajando como 3 grupos de personas, unos de la universidad, otros del BECAM, del Centro de Matemáticas Aplicadas, y luego centros de Osakidetza, institutos de investigación sanitaria, Cronigune, etcétera. Pues un equivalente a un tiempo completo sería entre 4 o 5 personas. Surgió de una llamada pidiendo ayuda, ¿no? Sí, primero desde un centro concreto y luego ya desde las propias autoridades sanitarias nos pidió ayuda en la gestión de la pandemia en varios frentes, y concretamente uno de esos frentes fue la gestión de camas hospitalarias. Y ahí es donde empezamos a trabajar con este modelo de predicción, proporcionando predicciones a 7 días a los gestores sanitarios. En la fase inicial de la pandemia nos centramos en predecir casos nuevos de COVID-19 y casos que generaban ingreso hospitalario. Eso fue lo que inicialmente empezamos. A medida que ha ido avanzando el tiempo y con los cambios que ha ido habiendo tanto en el protocolo de testeo como en el comportamiento, etcétera, la predicción de casos positivos es ahora mismo mucho menos fiable, ¿no? Entonces, sin embargo, la predicción de ingresos sigue siendo buena. Entonces, ahora pues ya nos hemos centrado más en la predicción de ingreso y en la mortalidad. ¿Y estáis acertando? Bueno, pues el modelo que tenemos ahora mismo y estamos aplicando es muy robusto. Lo hemos testado frente a variaciones de diferentes hipótesis y es bastante robusto. Y en cuanto a ingresos hospitalarios y mortalidad, pues he de decir que estamos acertando bastante bien. Lo que pasa que, bueno, pues con la incertidumbre que acompaña siempre a una predicción y lo cambiante que pueda ser la situación en la que se realiza esta predicción. Claro. Si yo te pregunto qué es lo que te preguntaremos todos los periodistas, si podéis predecir cuándo será el día en el que no haya ingresos nuevos en los hospitales o que no haya fallecidos nuevos por la COVID en Euskadi, ¿se puede predecir? Predecir se puede. Otro tema es qué fiabilidad tendría esa predicción, ¿no? Como te decía, las predicciones están sujetas a una gran incertidumbre y además en las próximas semanas pues va a haber grandes cambios, ¿no? Y eso seguro va a modificar las predicciones que podamos hacer a día de hoy, pero a día de hoy, con el modelo que tenemos y la situación actual, si eso se mantendría, sí podríamos dar una predicción de qué día vamos a estar o qué rango, unos días arriba abajo, vamos a estar a 0 ingresos o 0 fallecidos. Sí, ¿cuándo podría ser eso? Sí, bueno, en principio, pues podríamos decir con el modelo que estamos ejecutando ahora mismo que un nivel de 0 ingresos nuevos y 0 fallecimientos pues daría hacia finales de mayo, mediados de junio. Primero estaríamos probablemente a 0 ingresos porque la mortalidad lleva como un retardo de unas 2 semanas, ¿no? Insisto en que esto es poco realista, ¿no? Suponiendo que siguiéramos en la situación actual. Que no vamos a seguir en la situación actual. Con la experiencia que habéis adquirido hasta el momento, las investigaciones que estáis llevando a cabo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se vea en las cifras el efecto de la desescalada? Bueno, la desescalada también va a ser muy progresiva, aparentemente, ¿no? Entonces, el efecto de las medidas de confinamiento se empezó a ver como a los 10, 12 días, ya se empezó a notar una diferencia en el incremento de los casos, aunque seguían creciendo, la tasa de crecimiento era más baja. Entonces, espero que en el plazo de 10, 12 días desde el comienzo de la desescalada, lo ideal sería que no notáramos cambios, porque en este caso van a ser a peor, si es que lo son, pero se prevé que en un plazo de 10-12 días sospechamos que podemos empezar a ver cambios en la tendencia. Pues ahí estarán monitorizando cómo evoluciona la enfermedad, sobre todo a raíz de los cambios que vamos a experimentar y vivir todos en los próximos días. Este grupo de investigadores de la Universidad del País Vasco, Inmaculada Arostegui, gracias por asomarte a esta ventana Euskadi y estaremos atentos. Estaremos en 10-12 días, igual te tenemos que volver a llamar. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros.